que la cola de la flecha era para antes de la acción, pues antes de la acción es t menor que 0. ¿Sí? Conmutan 0 segundos, ahí lo pueden ver. T menor que 0. Para después de que se hizo la acción, tenemos que es para t mayor que 0. Entonces, importantísimo ese detalle con los interruptores antes de la acción y después de la acción. Esto es supremamente importante. Bueno, ahorita. Bien, ¿qué pasa acá? Que para t menor que 0 está cerrado y para t mayor que 0 pues quedaría abierto. Eso ya lo hemos tratado, ya lo hemos estudiado. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar el circuito. Eso es lo que primero que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces aquí, observen. T menor que 0 segundos. Ahí está. Dibujo el circuito. Importante que coloquen en qué tiempo están trabajando, si antes o después de conmutar. Eso es supremamente importante. Debemos comenzar para t menor que 0. Siempre. ¿Listo? Entonces t menor que 0. Está cerrado. Ok. Como está cerrado, nótese que aquí tenemos un capacitor, aquí al final. ¿Qué pasó? Como está cerrado el interruptor y está conectado a una fuente de 9 voltios, ¿qué pasa con el capacitor? Ya lo había explicado, se carga, ¿cierto? Al cargarse el capacitor, se carga, ahí está. Al cargarse el capacitor, entra en circuito abierto. Eso ya también lo había explicado, lo he dicho varias veces. Bueno, no hay que ser tan explícito porque todo eso ya lo he dicho. Se cargó el capacitor, ¿qué hice aquí? Se cargó el capacitor, entra en circuito abierto. Ahora, tengo que hallar el voltaje en las terminales de ese capacitor. Pero observen que aquí la corriente que pasa por 4 ohmios pues es muy grande o muy pequeña. ¿Cuál de las dos? Muy grande o muy pequeña. Una corriente aquí en 4 ohmios. Henry, ¿qué dice? Henry Puerto. ¿Está o no está? No lo escucho, Henry. Bien, como es circuito abierto, la corriente es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la resistencia es tan grande. La corriente es 0. Entonces la corriente acá en esa resistencia es de 0 amperios. Ok, si aquí es 0 y lo multiplico por 4, ¿cuánto me daría el voltaje? 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que toda esta partecita superior está al mismo nivel de potencial. Todo esto. Todo eso sería positivo, más. Y en la parte de abajo es el mismo cable. Nótense, todo esto es menos. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a ver en las terminales del capacitor es el mismo voltaje de fuente, porque está en paralelo. ¿Ven? Entonces, ya con esa información en mente, debo colocar que para t menor que 0, para t menor que 0, t menor que 0, el voltaje es de 9 voltios. Entonces, tienen que colocar t menor que 0 segundos, interruptor 1 está cerrado, el voltaje en condición 0, 0 menos, es igual a 9 voltios. Ojo con la secuencia, es la misma para todos los ejercicios de este tipo, entonces eso es lo que hay que aprender.
Después de que obtuvimos el valor para t menor que 0, tenemos que hacer lo siguiente. Conmutar el interruptor. Entonces, vamos a hablar para t mayor que 0. Vamos a hablar después. Nótese que para t menor que 0 solamente es un simple análisis, ¿cierto? Dibujo, hallo el voltaje, en este caso fue muy fácil porque estaba en paralelo, pues es el mismo voltaje, 9 voltios, salió. Si hay que hacer un divisor de voltaje, si hay que hacer un divisor de corriente, reducir el circuito, todo eso ya lo saben del circuito azul. Bueno, salió. Pero ¿a qué voy? Que a t menor que 0, observen bien, solo hayan un valor constante. Constante. En este caso, 9 voltios. Que tengo más fuentes, más resistencias, pero igual es un circuito resistivo con fuente. Y si usted revisa sus circuitos 1, pues todo eso le dio constante. 5 voltios, 4 amperios, qué sé yo, constante. Circuitos 1. Hasta ahí. Ahora, cuando conmutemos, cambiemos de estado, el interruptor 1 pues va a estar abierto. Aquí ya lo había mencionado. Cambia de estado el interruptor, queda abierto. ¿Ok? Al quedar abierto, debo volver a dibujar. Por eso es importante aquí. T mayor que 0, dibujé, mire. 2 ohmios, interruptor cerrado, abierto. 4 ohmios, 10 ohmios. Al estar el interruptor, quitemos esto acá para que lo vean. Al estar abierto el interruptor, notan aquí, la fuente de 9 voltios no actúa. Recuerden que para que actúe, pues debe estar cerrado el interruptor. Está abierto, no actúa. Por lo tanto, no lo dibujo para no cometer errores. ¿Sí? No lo dibujo, mira, aquí. Por eso es importante dibujar. Bueno, ya tengo el circuito 2, 4, 10 microfarads. Listo, ahí vamos. Después de que hayan dibujado el circuito, para tener una idea de qué es lo que se va a hacer, recordamos este concepto que también lo vimos la clase pasada, que es importantísimo. Vamos a establecer con ello pues, la condición inicial, ¿a partir de quién? De la condición de memoria. Lo estudiamos las clases pasadas. Entonces, ahí está. Esa es la condición. Condición de memoria. Voltajes son iguales, 0 menos, 0 más, son iguales. Y eso es igual a la condición inicial. Entonces, siempre tienen que hacer esto. Siempre. ¿Igual a qué? Pues el valor que me dio antes, 9 voltios. Ahí está, mire. Bien. Ya con ello en mente, pues procedemos ahora sí a mirar cómo podemos obtener la respuesta a ese circuito. Bien, una forma pues es llevando al equivalente, ¿sí? Aquí es muy fácil, tengo resistencias en serie, pues yo las puedo sumar, 4 más 2 daría 6, son 2 resistencias en serie. ¿Para qué? Para llevarla al circuito equivalente, que sería este que está acá. Ese ya lo estudiamos, ya sabemos qué va a pasar. Me piden hallar una ecuación diferencial, ya la sabemos hacer. Nos pide solucionar esa ecuación diferencial, ya nos pidió el profesor 2 métodos, en el libro hay un tercero, no sé si lo estudiaron. Entonces, ya tenemos herramientas. Bien, después de que tengamos ya resuelto el equivalente, pues operamos sobre él. El profesor nos dijo la clase pasada que había un método que se llama inspección, y ese método de inspección es simplemente obtener voltaje en condición cero y tau. ¿Listo? Eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, entonces vamos para allá. Para hallar tau, pues es muy sencillo. El profe ya lo mencionó en la clase pasada, es un producto de resistencia-capacitancia. 6 multiplicado por 10 micro, pues eso haría 60 micro. ¿Micro qué? Segundos. Estamos en segundos. También el profe nos dijo de dónde sale y por qué es segundos. Todo eso nos lo explicó en la clase pasada.
Y está en Alexander, entonces no hay pierde con eso. 60 microsegundos. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más necesitamos para terminar ya el problema? Pues ya escribirlo en la ecuación general, ¿qué es eso? Esa es la ecuación que también ya estudiamos. Entonces vuelvo y repito. Quiero colocar aquí una cosita. Algún libro, algún autor lo llama método de inspección, porque simplemente es ver el circuito, inspeccionar y hallar, ¿sí? Resistencia, capacitancia y hartado. Y ya, voltaje en condición inicial, pues ya lo hallamos. ¿Qué es lo que falta? Por reemplazarlo. Y ya. Muy sencillo. Si repasaron lo que estudiamos la clase pasada, está en Alexander. Ahí está, voltaje en condición inicial, nos da 9 voltios, 9 voltios. Ahí está, mire la condición aquí arriba, 9 voltios. Multiplicado por la exponencial, elevado a la menos, ese siempre va ahí, ese menos. T, pues queda, varía en el tiempo, pues queda indicada. Sobre tau, tau es el producto de RC, listo, pues eso dio 60 micros. Aquí arriba está, mire. Listo. Ya con esa información, lo que queda o lo que resta por hacer es evaluar para el tiempo que me están pidiendo, 200 microsegundos. Y ya, resuelto el problema, eso es todo. Vuelvo y repito, vayan colocando etiquetas porque eso les va a permitir tener claridad del tema cuando esté estudiando. Si usted coloca esto, va a hablar en 200 microsegundos, pues ya entendió lo que estamos haciendo aquí abajo. Entonces, etiqueté, lo reemplacé por 200 microsegundos. Operé y obtuve mi respuesta. ¿Sí? Y repito, es una forma de ahorrar tiempo después cuando estemos estudiando. Nos da tiempo de ubicarnos espacialmente, el cerebro se recuerda de la información que en ese momento procesó, entonces nos queda fácil. Es eso, no es más. Bueno, muy sencillo el circuito. Clave, ¿cuál es la clave aquí? Dibujar y entender en qué tiempo están trabajando, si antes o después. Para T mayor que 0, fácilmente el profesor me puede decir, no haya la ecuación diferencial. Entonces, para hallarla, vuelvo y repito, vayan al modelo. En el modelo ya saben que hay que aplicar una LSK aquí, sumar la corriente en la resistencia y sumar la corriente en el capacitor. Después la relación de corriente-voltaje y obtienen la ecuación diferencial. Rapidito. Eso no tarda no más de 3 minutos. ¿Sí? Bien. Todo eso ya lo hemos estudiado, entonces ya tenemos la idea de qué es eso. Bueno. ¿Qué pasaría si me dicen grafique esa imagen, esa señal, esa respuesta? ¿Qué irían a graficar? Entonces lo que van a graficar pues es este voltaje que está acá. Ese voltaje. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues variar tiempo. Entonces, también en la clase pasada les dije que había dos puntos importantes. El primero era tau y el segundo era 5 veces tau. Si yo multiplico 5 tau por 60 micro, eso nos daría 300 microsegundos. Entonces, ello me da una idea de la gráfica que tengo que hacer, ¿cierto? Que comienza en 0 y en 5 tau, ¿sí? O sea, en 300 microsegundos, pues sería o tiende a ser 0.
Ahí está. Entonces ahí se ve sencillo, ¿cierto? No es mayor cosa lo que hay que hacer. Tiempo vale 0. E a la 0 vale 1. 1 por 9 por 9. Comenzamos en 9. Aquí estaría 9, miren. Cuando el tiempo pues es 0. 5 es estado. Lo voy a multiplicar por 60, me hace 300 micro. Entonces aquí en este punto que referenciamos acá, pues ya cumplirían los 300 microsegundos. Digo acá. Esta escala. Bien, el valor que nosotros hallamos fue 200 micros, si mal no recuerdo. Ya lo tienen igual, entonces les va a servir. 200 micros estarían por acá. Entonces les sirve como valor de referencia para graficar. Bien. Entonces, vuelvo y repito, esto ya lo estudiamos la clase pasada, simplemente repasando. Entonces, a medida que avanza el tiempo, pues observen que el voltaje que está almacenado en el capacitor se descarga a través de ¿quién? De la resistencia. Llegando a 5 tau, obtener un voltaje aproximadamente de 0 voltios. ¿Ven? Ahí está bien. Lo que sería eso. Esto es lo mismo que ya vimos en la diapositiva pasada. Aquí recuerden que reemplazamos tau, t era igual a tau, t igual a 2 tau, t igual a 3 tau, etcétera, ¿no? Entonces tau aquí con tau se cancelaba y siempre quedaba e a la menos 1. Entonces, recuerden esto lo vimos ya. Recordar. Que 5 veces tau, entonces tau con el tau que ya tenemos se cancela y me quedaría e a la menos 5. Recuerden que aparecía una tabla que vimos la clase pasada y siempre aparecía e a la menos 1, e a la menos 2, e a la menos 3, e a la menos 4, e a la menos 5, multiplicado por la magnitud. Pero eso ya sabemos de dónde viene. Bueno. Bien. Profe. Cuente. Bien. Profe, buenos días. Profe, no sé si me escucha. Sí, señor. Qué pena, profe, es que me conecté un momentico para excusarme. Lo que pasa es que ahorita, este fin de semana, mi mamá pues estuvo hospitalizada y ahorita le van a dar la salida. Entonces, de verdad estoy algo pendiente de ella para recogerla y que ahorita que salga del hospital. Por ahí ya llegó incluso Listo, ya hice. ¿Listo, profe? Listo, ya Entonces, de hice. verdad, muchas gracias. Listo. La próxima me escriben por el interno y no hay problema. Gracias Okay, por avisar que esté bien. Bueno, listo. Vamos a seguir haciendo otro problema. Otro problema sería mediante esto que está aquí, que ya lo había referenciado en algún momento. Vamos a resolver un problema ahora que presenta esta característica. Déjenme ver si es el mismo que está acá para no. Bueno, vamos a llevarlo para allá para que lo vean.
En Alexander, estos dos ejercicios son de Alexander. Voy a resolver uno, el otro pues lo resuelven ustedes. Y ven si entienden lo que estamos hablando acá. Lo que quiero que se den cuenta acá, en este circuito, es lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Quiero que observen aquí el circuito A. El circuito A. El circuito A tiene resistores o resistores y fuentes dependientes. Entonces nos vamos a enfocar en este pedacito que está acá. Esperen, por este pedazo que ya lo vi en la clase pasada. Entonces, resistores, 3 kiloohmios, 5 kiloohmios para este circuito y fuente dependiente. Ahí está la fuente dependiente. Para este otro que vamos a analizar ahora, tengo fuente dependiente y tengo dos resistencias. Y un inductor y el otro pues un capacitor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Las resistencias y las fuentes dependientes serían mi circuito A. Entonces, para el primer ejercicio, ese sería mi circuito A. Y para mi segundo circuito, pues, lo que estás sombreado, pues sería mi circuito A. ¿Qué quiere decir esto? Que el capacitor o la bobina, pues debe ser el circuito B. Aquí lo hice, es de leer nomás. Circuito B o carga. Elemento almacenador de energía. ¿Quién? Capacitor o inductor. Ahí está. Entonces, ¿qué se pretende? Con el circuito A lo vamos a hallar al modelo equivalente, RC, y el circuito A para el segundo ejercicio, RL, RC, RL. Y ya con el circuito equivalente, RC y RL sin fuente, pues ahí para allá ya es sencillo. Ya lo hemos estudiado. Bien. Esto ya lo había dado en la clase anterior. Simplemente aquí le agregué fuentes dependientes para que sea un poquito más sencillo de interpretar. Esta la anterior, que alguien, no, esta no es. Esta alguien la pedía por ahí. Necesito este modelo, es lo que me va a llevar. ¿Listo? Bueno, sigo. Entonces, vuelvo y repito, la idea es llegar a esto, a estos modelos de una resistencia, un capacitor. Eso es lo que indica la nota. Esta diapositiva. Entonces, esta fuente dependiente y esta resistencia la voy a resolver para obtener una resistencia de Thevenin. Lo conecto al capacitor, circuito RC sin fuente y para allá pues ya sé el camino. Bien. Incluso este camino ya lo conocen. Circuitos 1, fuente dependiente y resistencia. Thevenin, caso 3. Ya lo conocen. Entonces, para los que no, pues aquí les traigo el resumen. Esto porque aquí. Ese sería el caso 3 que menciona o que hace referencia el libro de Lador. Entonces, el circuito A, mira aquí dice que todas las fuentes independientes son igual a 0. Que es lo que tenemos en el circuito anterior, no tenemos ninguna fuente independiente. Dos terminales, Thevenin siempre trabaja con dos terminales igual que Norton. Entonces vamos a encontrar un voltaje. Si yo asumo ¿una corriente de cuánto? De 1 amperio, por lo general. ¿Por qué 1? Porque es más fácil multiplicar y dividir por 1. Profe, pero yo quiero colocar algo más complejo. Yo quiero colocar 557.000 dividido en 328. Hágale, no hay problema, esa es su fuente. Si se quiere complicar, pues complíquese, no hay problema. Sugieren los autores de los diferentes libros que coloque 1 o coloque 1. ¿Por qué? Porque es más fácil multiplicar y dividir por 1. Así de sencillo. ¿Qué puedo colocar otro valor? Pues claro, ¿para qué complicarse la vida? No hay necesidad. Bien, ¿listo? Si yo coloco aquí 1 amperio, pues debo calcular el voltaje en la fuente de 1 amperio. Ok.
Profe, pero yo coloco un voltio. Pues si coloca un voltio en esa fuente, pues debe calcular la corriente de la fuente. Así de sencillo. Profe, y si yo coloco un voltio aquí, un amperio aquí, y cuando resuelva me tiene que dar el mismo valor, no hay problema, tienen que dar igual. Si coloco un amperio y me da 5 voltios, si coloco aquí un voltio, pues aquí la corriente me tiene que dar, ¿cierto? En proporción. Cuando yo resuelva la resistencia de Thevenin, que está aquí en el tercer paso, noten. Nótense que aquí dice 1 sobre la corriente, BF sobre 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Cuando yo reemplace acá, nótense que es una igualdad, pues va a ser igual a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Con un amperio o con un voltio, pues la resistencia debe ser igual. Eso se llama igualdad. Entonces recuerden eso. Importante ese detalle. Siempre arreglo esto y siempre salgo. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto ya lo estudiaron en circuitos 1, simplemente estoy haciendo un repaso. ¿Para qué? Pues para que me rinda el tema. Bien, ¿por qué hice el repaso de esto? Lo vamos a utilizar durante todo el semestre en primero, segundo orden, lo vamos a utilizar en fasores, lo vamos a utilizar en Laplace. Entonces, y lo vamos a utilizar en potencia. Entonces, ya he hecho un repaso acá, pues les queda fácil recordar. Bien. Entonces, recordando, el primer paso, pues simplemente era teórico, voltaje Thevenin y corriente de Norton, pues son 0 porque no hay independientes. El segundo, hallar resistencia Thevenin-Norton. Para ello, pues colocan un voltio. Si colocan un voltio en esa fuente, pues van a hallar la corriente. Si colocan un amperio, pues van a hallar el voltaje. Ahí está, clarito. Cambiemos esta posición como para que tenga una lógica toda la secuencia. Ahí está. Para que tenga una lógica. ¿Cuál lógica, profe? Pues que es que arriba yo tengo primero una fuente de corriente. Entonces, si yo coloco un amperio, pues ¿qué voy a hallar? El voltaje. Entonces, voltaje sobre la corriente que ya conozco, pues me da resistencia. La otra dice que un voltio, coloco un voltio, hallo la corriente de fuente. Un voltio, hallo la corriente de fuente. Entonces sería voltio, vale, un voltio sobre la corriente de fuente, pues me da resistencia. ¿Sí? Para que lleve una secuencia. Listo, después de que obtienen esa resistencia, pues lo que hacen es que dibujan el equivalente de Thevenin Norton, que en sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente me da una resistencia. Ahí está. ¿Bien? Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Listo, entonces el objetivo del ejercicio es hallar esa resistencia. Es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo hemos visto. ¿Ya copiaron? ¿Ya recordaron? Para seguir. Sí, profe. Bueno, entonces sigamos acá. Ejercicio. 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 Este es del libro de Alexander, está ya resuelto. No me acuerdo si está resuelto o está propuesto. No me acuerdo, eso sí, no me acuerdo. Bien, pero la idea es explicarlo y que tengamos la idea de cómo se resuelve este tipo de problemas. No es nada del otro mundo, hay que recordar circuitos 1. Cuando estén en circuitos 3, pues tienen que recordar circuitos 1, circuitos 2 y así sucesivamente en sus materias, ¿no? Entonces, copiémoslo para poderlo explicar. Ese tiene bobinas.
Está en Alexander. 261 está hecho. Está por 2 métodos. Problema de práctica 7.3 es muy similar a lo que vamos a hacer, entonces nos sirve para solucionar ese tipo de problemas. Bien. Bueno. Sigamos entonces. Ya les dije que lo primero que tienen que hacer es observar el circuito. Haciendo un examen del circuito, pues tengo un inductor por aquí tengo otra resistencia, por acá otra resistencia y por aquí una fuente dependiente. El voltaje controlada por corriente. Ahí está. Por aquí, por el inductor va a pasar la corriente, listo. Y X va a pasar por 2 ohmios, ok. Vamos a ver qué me piden. Me piden calcular X y T, o corriente la misma, la que pasa por la bobina, y me piden hallar X, el tiempo, ahí es la que pasa por 2 ohmios. Bueno, ya me ubiqué espacialmente. Ahora me dice aquí si la condición inicial es 0 amperios. ¿Por qué me dan esa condición? Nótese que el circuito no tiene interruptores. Si no tiene interruptores, lo más común es que a mí me den la condición inicial, ¿sí? Como dice acá, mire, en el enunciado. Vuelvo y repito, ya lo había mencionado en la clase pasada, pero vuelvo y lo repito. También puede ser que en algún libro me diga que la corriente en condición inicial es de 10 amperios sobre el circuito. Me puedo encontrar esas dos formas en que me den mi condición inicial. ¿Vale? Entonces ahí se los dejo. Entonces por eso es importante que ustedes antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿sí? Detalle bien qué es lo que tiene el circuito, qué es lo que hay dentro del circuito, qué me están dando. Ahora sí van y leen el enunciado. ¿Listo? Para que se hagan una idea. Bien. Como ya me dan la condición inicial, pues no es necesario colocarla antes de 0 para t menor que 0. No. Ya aquí lo que podría yo hacer, ¿cierto? Es simple y llanamente, pues, empezar a trabajar para t mayor que 0. ¿Ya? Entonces voy a colocar la condición. Es importante que la coloque. No, profe, pero no hay t menor que 0. No importa, es para que su cerebro se vaya acostumbrando a lo que hay que hacer. El tema no es complejo, sino es de orden. Si usted no lleva un orden, pues ahí es donde se va a confundir. No, profe, eso lo sabía, era muy fácil. Sí, pero demuestre que es fácil, que se puede hacer fácil. Siga el orden. Ya, eso es todo. Entonces, para t mayor que 0, nos dan 10 amperios. ¿Sí? Sería bueno que lo colocaran allá. Para colocar. Entonces, coloque t mayor que 0, pues coloquen ahí mismo la condición que la corriente y en 0 es igual a 0 amperios. Ahí está. Listo, ahora sí tengo que buscar cómo resolver mi problema. Bueno, el profe nos dijo que yo tengo que seleccionar mi circuito A y mi circuito B. Entonces, esta terminal que está en la parte de arriba le va a llamar A. Y esta terminal que está aquí en la parte de abajo le va a llamar B. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque es que aquí tengo una fuente de voltaje controlada por corriente y un conjunto de resistencias. Ese modelo nunca lo hemos trabajado. Pero sí hemos trabajado este que está aquí abajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues llevar el circuito al modelo que yo conozco, que yo sé. ¿Sí? Un referente.
Y ya estando en ese modelo, yo hago y deshago con ese modelo. Bien, ya sabemos allá la ecuación diferencial, ya sabemos solucionar la ecuación diferencial, ya tenemos la idea de cómo graficar ese resultado de la ecuación diferencial, cómo haya corriente, voltaje. Todo ya lo hemos estudiado. Entonces se nos va a hacer fácil. Muy bien, entonces vamos a aplicar Thevenin. Entonces, para aplicar Thevenin, observen que aquí, en este segundo circuito que hemos dibujado acá, colocamos la terminal A y la terminal B. Y le agregamos, esto ya lo decide usted, si le agrega un voltio o le agrega una fuente de corriente de 1 amperio, como guste. Si le agrega un voltio, recuerden que lo que necesitamos encontrar pues, es la corriente que pasa por la fuente. En este caso, pues le dieron o la conocen como corriente I sub o IF, como la quieran llamar. La corriente que pasa por la fuente, en pocas palabras. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues bueno, puede resolverlo por nodos si quiere, pero por nodos un voltio estaría ya aquí reflejado, 3 veces I1 estaría aquí reflejado aquí en la parte superior, y ahora tendría que buscar las relaciones de corrientes para poder resolver el problema. ¿Sí? La idea sería ahí, pues allá la corriente que pasa por 2 ohms, que pasa por 4 ohms y aplicar una LSK en el nodo, si lo va a hacer por nodos. Si lo va a hacer por mallas, pues bueno, asigne la corriente y resuelva. Ya. Entonces voy a aprovechar lo que está en el libro, porque cuando lo lean, pues entiendan el ejercicio. Nótense la corriente, van en sentido ¿qué? Horario, antihorario. Y ahí, pues observen, podemos aplicar malla 1, malla 2. Apliquemos malla 1. Sería 2 que multiplica la diferencia de corrientes y 1 menos y 2, ¿está bien? Más 1 igual a 0. ¿Listo? 1 pasa al otro lado, ahí está, mira, aquí está la ecuación muy sencilla. 1 pasa al otro lado a ser negativo, que haría como menos 1, y 2 está multiplicando, pasa a vir, que haría menos 1 medio. Esto es igual a menos 0,5. Bien. Entonces de ahí ya obtengo una primera ecuación que noten que es muy sencilla. Ahí quedó. Vamos a hacer ahora la malla 2. Aplicando una LBK, pues es muy fácil. Menos 3 veces I1, más 4 veces I2, más 2 veces I2 menos I1. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 5 veces I1 más 6 veces I2. Veamos a ver si sí. 4 más 2 da 6 veces I2, ¿está bien? Menos 2 veces I1, que es la compartida con la malla 1, menos 3 veces I1, que es la fuente I1. Listo. Y organizando esto y despejando I2, I1 como quieran. Obtengo una segunda ecuación. Ya lo que queda ahí, pues, es resolver una en función de la otra. ¿Qué me interesa? I1. ¿Por qué? Porque pasa por la fuente. Eso es todo. Resolviendo la ecuación 1 y 2, obtienen que la ecuación, la solución de I1, pues sería menos 3 amperios. Verifiquen igual. Y que la corriente que pasa por la fuente, I sub 0, es igual a menos I1. Entonces, ello me daría 3 amperios. Y esa sería la solución. Ya con eso, pues lo que me queda por hacer es hallar la resistencia de Thevenin. Ahí está. Esa resistencia, recuerden, es voltaje sobre corriente. El voltaje que nosotros tenemos aquí, pues es de un voltio, que es la fuente. Y la corriente, pues es I sub 0. Es igual a menos I1. ¿Cuánto nos dio? 3 amperios. Entonces en sí la resistencia me da un tercio. ¿Ya o no? Con esa resistencia, ¿qué vamos a hacer ahora? Dibujar aquí mi circuito, ¿cierto? Este circuito que está acá, dibujarlo.
con la información. Tengo el inductor 0,5 ohms. Tengo la resistencia T 1/3 de ano. Ahí está. Ahí está mi circuito. Entonces les dije en un momento que la clave aquí era dibujar. Ahí está. Hay que dibujar. Ayuda mucho dibujar. Bien, ¿qué me queda por hacer? Ya tengo resistencia. El inductor me lo están dando. La ecuación general yo ya la tengo, entonces me queda por allá tau y después pues ya dar los valores en la solución. Recuerden que tau, el circuito RL, pues es el valor del inductor sobre la resistencia equivalente, en este caso por la resistencia de Thevenin. Es la misma. Sí, aquí lo coloqué para que es lo mismo. Extremos y medios da 3 medios, da 1 segundo. Listo. Salió de esa parte. Tengo condicionante en condición inicial, tengo tau. Listo, ya tenemos todo para reemplazarlo en la ecuación general. Esa es la ecuación. Y esta ecuación ya la estudiamos en la clase pasada. Entonces ya la conocemos. La corriente en cero, sí, me la están dando. Profe, pero aquí es I en cero, igual a 10 amperios, de esta forma. Se representa, es lo mismo, iguales. Colóquenlo aquí si quieren. Como es una corriente constante, las corrientes, recuerden que las constantes pues, se representan con de esta forma, es lo mismo. Bien, simplemente que el libro asume esa forma, pero bueno, al final es lo mismo. 10 amperios. ¿Qué más tenemos? E elevado a la menos t sobre tau. Tau ya lo tenemos. Aquí nos dio 3 medios. Como van en denominador, extremo y medio, pues invierte, 2/3. ¿Ya? Eso es todo. Para I. Ahí está la solución. Después de que tengan la corriente, tienen que devolverse al circuito original. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que le están pidiendo que haya IX. Ahora vamos a hallar IX. Me tengo que devolver. Como ya conozco el valor que tiene la corriente en el inductor, y yo conozco que el voltaje en una bobina es L de I de T, pues ya quedaría fácil de resolver. ¿Por qué? Si yo hay el voltaje en la bobina, pues es el mismo voltaje en la resistencia de 2 ohms, está en paralelo. El elemento en paralelo tiene el mismo voltaje. Si yo conozco el voltaje y lo divido sobre 2, obtengo corriente. Ya, resuelto. Ya está la parte analítica, ahora lo que hay que es hacer eso. Ahí está. Derivo la corriente, multiplico por el valor del inductor y con ello hallo el voltaje. Ahí estaría el voltaje. Después, por ley de Ohm, voltaje dividido en 2, pues hallar la corriente. Listo, eso es todo. Listo. Me vuelvo y repito, aquí la clave es llevarlo a este circuito equivalente. Ya en ese circuito equivalente, hayan tau, ahí está, con tau y la condición inicial que me da el circuito que yo haya establecido, ahora que
aplico en la ecuación. Después pues, simplemente volver y obtener lo que me dice. Observen que es trabajable, sí. Hay que hacer ejercicio, sí, claro. Sí, sí. Pero hay que recordar lo que ya vimos en el circuito. ¿Qué es lo nuevo acá? Pues simplemente el modelo. Que tienen que tener cuidado aquí con T menor que 0 y T mayor que 0. Ahí resolviendo de acuerdo a eso. Antes o después. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que Profe, qué pena, está compartiendo pantalla porque no veo la pantalla. No sé si es a mí nomás. Algo la comparto. Verifique ahora si la si está compartida. Bien. ¿Dudas?